Estaba diciendo que Dios me regaló un tema para esta mañana. Realmente hoy es nuestra primera escuela dominical del 2019. Y como estamos con el lema de ver cosas más grandes, es primera vez que yo voy a tocar este tema, hermanos. Y espero que sea de ayuda para todos. Quiero predicar esta mañana con el tema haciendo las obras mayores. Estemos en pie, por favor. ¿Qué tal si cantamos ese coro? No hay Dios tan grande como tú. Amén. Vamos a cantar ese coro que es viejito. Es viejito, un poquito más viejito que el pastor. Más viejito, porque yo soy más joven que ese coro. No hay Dios tan grande como tú. Bienvenido, Juliancho. Qué bueno tenerte aquí. No le olvide que esta es su casa. Bienvenidos todos los hermanos que nos visitan. Todos bienvenidos en el nombre del Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Pues con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Pues con espada ni con ejércitos, mas con tu santo espíritu. Y esta iglesia se moverá. ¡Amén! Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá con tu santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá con tu santo espíritu. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá con su santo espíritu. Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 12. Juan 14, 12. Haciendo las obras mayores. Gloria a Dios. Amén. Juan 14, 12. Que dice así: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre.
Amén. ¿Cómo dice esta versión? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Siéntese, por favor. Voy a predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé a cuántos les habrá llamado la atención en el pasado esas palabras. Cuando pasamos por allí leyendo y nos encontramos con esa frase, aún mayores que éstas hará. Gloria a Dios. Y tal vez hemos pensado en tantas cosas que pudieran ser parte de la interpretación de esa frase. Es un gran desafío. No estamos hablando de cualquier palabra. Estamos hablando de una palabra grandiosa. Que el mismo Señor Jesucristo le diga al que cree: vas a hacer cosas mayores de las que yo hice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa segunda parte del texto, en algún modo maravilloso, haremos cosas mayores que las obras de Jesús, nuevamente menciona a los creyentes. Y en esta introducción que estoy haciendo al mensaje, yo quiero llamar la atención en ese sentido. Porque la palabra no es solo para los apóstoles, no es solo para los pastores, ancianos o evangelistas. El texto dice claramente: al que cree en mí. Gloria a Dios. Y eso incluye entonces a toda la congregación. Nos incluye a todos. Esa es una promesa incluyente. Porque nosotros tenemos en la Biblia, y el mismo Jesús habló de cosas que eran solo para los apóstoles, que eran solo para los discípulos llamados para liderar el proyecto del reino. Pero aquí, hermano, al decir al que cree en mí, le da la oportunidad a todos. O sea que esta promesa y esta palabra es para ti también. El Señor está diciendo: si tú crees en mí, las obras que yo hago, tú también las harás. Pero no se queda ahí, va más allá y aún mayores. El Señor es maravilloso, hermano. Y maravilloso no por todo lo que nosotros conocemos de Él, sino que es maravilloso por sus desafíos, hermano. El Señor le pide hacer a uno cosas que son imposibles. Pero gracias a Dios que sabemos que Él no solamente las pide, sino que Él siempre ha estado dispuesto a acompañarnos para que las logremos. No es vas a ir y las vas a hacer y mira a ver cómo. No, Él mismo dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y especialmente cuando
cuando somos pequeños, cuando somos niños, podemos contar siempre con el auxilio y el respaldo del Señor. Claro, cuando ya vamos creciendo y vamos aprendiendo a hacer cosas, porque hermano, el cristiano maduro aprende a hacer cosas, que ya no necesita tanto la ayuda de su padre. Él va a estar siempre ahí, por si alguna cosa falla. Él suplirá pues lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque hermano, Dios, permítame usar esta frase de pronto muy popular, pero Él siempre está ahí para echarle la mano a uno. Siempre, hermano. Aún al pastor, hermano, y a los grandes misioneros, Él siempre está ahí para echarle la mano a uno. Venga, hijo, que usted no está solo. Es que yo a usted lo llamé y yo a usted lo uso y yo estoy con usted. Cuente con mi unción, cuente con mi respaldo. Gloria al Señor. Si no fuera por eso, uno no podría estar aquí, hermano. Esta es la marca de ser un cristiano, no de ser un apóstol. Empezamos por ahí porque es importante. Porque uno a veces espera que personas en ciertas posiciones hagan. ¿Quién no va a esperar algo de un apóstol? ¿Quién no va a esperar algo, hablando aquí a nivel local, del pastor? El pastor tiene que poder. ¿Por qué? Porque es el pastor. Es como uno en la casa, cuando está pequeño, uno cree que el papá lo puede todo. ¿Por qué? Porque es más grande. Y porque está en una posición de autoridad y porque cuenta con unos recursos que el niño pequeño no cuenta. ¿Cierto? Gloria a Dios. Pero esta promesa, este desafío es la marca de todo creyente. Entonces, hermano, vea, usted está llamado para hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. ¿Las estás haciendo? Uy, qué silencio. Sí, porque así nos pasa, ¿no? Estamos llamados para cosas grandes. Amén. ¿Las estás haciendo? Entonces, ¿a cuánto les interesa este tema? Si usted piensa que mayores obras significa más milagros, le será difícil sobrepasar a los de Jesús. Le será difícil caminar sobre el agua, alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces y resucitar a los muertos. Si usted piensa que mayores obras son más milagros, si de algún cristiano que haya vivido dentro o fuera del Nuevo Testamento, quien haya hecho alguna vez estos 3 milagros, mucho menos algo más milagroso que eso, pues hermano, nosotros, el desafío está planteado para nosotros en esta época. Si estuviese hablando de solo de cosas milagrosas. Estoy aquí planteando el tema. No estamos diciendo que eso es. Pero estamos tratando de descubrir, bueno, las obras mayores habla de milagros. Lo que estamos diciendo es posiblemente no. Posiblemente no, porque superar a Jesús en milagros está muy difícil. Muy difícil. Porque entonces aquí tendríamos que salir de aquí. ¿Dónde está mi muerto para resucitarlo? Y yo jamámonos para el río Cauca a caminar sobre las aguas. Primero usted. Y vamos a multiplicar los alimentos. Bueno, eso ha sucedido muchas veces.
Pero yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos caminado sobre el agua. Y de pronto alguno ha resucitado un muerto, porque Dios también ha hecho eso. Menos diría cada cristiano que ha hecho esos milagros o algo más milagroso, porque si pensamos que tiene que ver con milagros y el Señor dijo mayores que esos, entonces un milagro mayor que esos, hermano, yo creo que esos milagros son prerrogativas de Dios. Sí, Pedro también caminó sobre las aguas, pero se hundió. Y el que le extendió la mano, como estábamos diciendo, el que le echó la mano en el momento de naufragar fue el Señor Jesucristo. Vea, Él tiene el poder de andar sobre las aguas y Él tiene poder de levantarte para que andes con Él sobre las aguas. O sea, Él puede con Él y contigo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Recordemos nuevamente que el Nuevo Testamento nos dice que no debemos esperarlo de todos los cristianos, o sea, los milagros. Escuche esto. Primera de Corintios capítulo 12 verso 29 y 30. ¿Acaso son todos obradores de milagros? La respuesta es no. Es una pregunta retórica dentro del texto o el mensaje que está manejando Pablo. ¿Son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas como don? Porque está hablando de los dones. La respuesta que Pablo espera es no. Lo que significa que cuando Jesús dijo, el que cree en mí, aún mayores obras que éstas hará, porque yo voy al Padre, probablemente no quiso decir que se esperaba que cada cristiano hiciera cosas más milagrosas que las de Jesús. Ningún apóstol, misionero o cristiano lo ha hecho jamás. Aunque por ahí hay algunos atrevidos, a mí me tocó escucharlo, que dicen que William Marion Branham hizo más milagros que Jesús. Que Dios reprenda al diablo. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, tiene más poder que Jesús de Nazaret. Nadie. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús de Nazaret es el Todopoderoso. Así lo dice Apocalipsis. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y está hablando de Jesús. Gloria a Dios. Entonces cerremos esta introducción. ¿Qué significa hacer obras mayores en el contexto bíblico? Entonces arranquemos. ¿Está de acuerdo? Número 1. Hacer las obras mayores significa que el destino de Cristo fue alcanzado. Hermano, usted va a escuchar un mensaje hoy que tal vez no se había imaginado. Porque usted se lo puede imaginar por un lado, por otro, más especial o menos. Pero escuche esto. Nosotros estamos llamados para mayores cosas porque Cristo alcanzó su destino. Tranquilo que se lo voy a explicar. La primera es la frase al final del versículo 12. Aún mayores que estas hará. ¿Por qué? Esta es la frase, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Ahí está la clave. Él no dejó eso ahí inconcluso.
El que cree mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Ahí está la garantía. Por eso les estoy compartiendo que Cristo alcanzó su destino. Cristo estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 22. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Estamos hablando de destino, el destino de Cristo. Ah, qué lindo es el Señor. Yo nunca había predicado de esto. Aleluya. El destino de Cristo. El cordero ya había sido destinado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Escucha, ahí está el texto. El que cree en mí, pero creemos por Cristo, pero el que cree en mí hará cosas mayores, porque yo voy al Padre. Hay una sabiduría y hay profundidad ahí. Él estaba en la mente de Dios, pero no era, hermano, una realidad material. No era una realidad para nosotros. Era una realidad en la mente de Dios, porque Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él habita en la eternidad. Pero Él tenía que manifestar esto en los tiempos. Los tiempos son nuestros. Los tiempos son para el hombre. Así que lo que Dios ya tenía destinado, debía de manifestarlo en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero eso todavía no se había manifestado. Por eso Juan dice: yo vine para eso, para anunciar acerca del advenimiento de esa luz. No soy yo la luz, pero la luz ha venido a este mundo. Pero todo fue en su tiempo. En su tiempo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Eso es lo que estamos llamando esta mañana el destino de Cristo. O sea, estaba destinado que nacería un Cristo, pero no había nacido. Ni en los tiempos de Abraham nació, ni en los tiempos de Isaac nació, ni en los tiempos de Jacob nació, ni en los tiempos de los jueces nació, ni en los tiempos de los profetas mayores nació. Isaías apenas alcanzó a vislumbrar lo que sería la manifestación del siervo sufriente. Porque he aquí, señal es dada: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Aleluya. Pero era pura profecía. Era el plan de Dios. Era, como decía Henry, el misterio de la piedad.
misterio. Era un enigma. Cristo es el enigma de Dios. Cristo era su obra maestra de salvación. Por favor, vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 del verso 9 al 23. Bienvenidos a la escuela dominical. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escuche, se había propuesto en sí mismo. Eso no le había sido revelado a nadie. Si usted no lo sabía, el diablo no conocía de esto. Porque también el apóstol Pablo lo dice, si los demonios y el mundo hubiesen conocido quién era Jesús, no lo habrían crucificado, porque Él es el Rey de la gloria. Esto estaba en Dios, en su mente, en sus propósitos eternos. Gloria al Señor. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escuche, qué lindo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, o sea, Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aleluya. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo era la obra maestra, el plan maestro de Dios. Era el as bajo la manga. Eso no lo conocía nadie, ni el diablo. Pero Dios había de manifestarlo. Dios habría de revelarlo. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que en Juan 14:12 Jesús dice que sus discípulos no solo continuarían sus obras, sino que harían obras mayores, porque Él va al Padre. ¿Y qué sucedió en el camino hacia el Padre? Para ir hacia el Padre tenía primero que ser hijo. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy al Padre, pero entonces el primero tenía que hacerse hijo. Y se hizo hijo, y hay un camino hacia el Padre. Qué camino tan maravilloso. Porque eso es lo que nosotros conocemos como la cristología, la vida de Cristo. Eso es lo que conocemos como el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Él vino para escribir esa historia. Gloria al Señor. Él vino para hacer algo, pero Él no vino para quedarse aquí para siempre. Él vino por unos años y se fue. Nosotros lo vimos. Vimos su gloria, dijo Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ve, hermano, la vida de Cristo es una demostración suficiente del poder, el amor, la gracia de Dios para los hombres.
Pero déjeme decirle esto: Dios no se quedó ahí. No se quedó solo con esa demostración, porque ningún ser humano ha marcado la historia de la humanidad como lo hizo Jesucristo. Estoy hablando de la historia secular. Nadie, ningún personaje jamás, ni antes ni después de Cristo, logró partir la historia en dos como lo hizo Jesús. Aleluya. Él es el centro de la historia. La historia, hermano, que vino antes de que Él naciera, está marcada como antes de Cristo. Y la historia que se ha vivido después de que Él nació se llama después de Cristo. O sea que Él es el centro de la historia. De Él depende la historia. De Él depende, hermano, los pueblos, los profetas y todo lo que se ha desarrollado en la historia. Hermano, yo creo que lo que Él hizo mientras estuvo vivo y estuvo en esta tierra, hermano, fue suficiente para marcar al hombre, para marcar el planeta Tierra. El planeta Tierra jamás volvió a ser el mismo después de el nacimiento del Señor. Nunca jamás había nacido uno como Él en esta tierra. Nunca jamás. Es que el que nacía no era cualquiera. Lo dijeron los ángeles. Es que el que acaba de nacer en Belén es Cristo, el Señor de la gloria. Escuche, que ese es un dato curioso pero muy importante. Los ángeles no se atrevieron a llamarle ni bebé ni niño. Desde que nació estaba envuelto en pañales en el pesebre, y los ángeles dijeron: es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. El Señor, el Salvador del mundo. No era cualquiera. Ningún nacimiento ha sido acompañado como fue acompañado ese. Una estrella que recorrió la tierra desde el oriente. Un coro celestial que clamaba en las alturas en el mismo instante de María dar a luz. Un coro que decía: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Los mismos ángeles le dijeron a los pastores en Belén: no temáis, os traemos buenas que serán de gozo para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Podríamos quedarnos hablando de la vida de Cristo, porque ella, repito y concluyo esta parte con esta frase: la vida de Cristo fue suficiente para demostrar su grandeza y poder. Él merece ser adorado solo por lo que Él representó en esos años aquí en la tierra. Gloria a Dios. Pero eso no era todo. Había más detrás de ese velo de carne. Había toda una gloria contenida en ese cuerpo. Aleluya.
un día se las corrió un poquito a Pedro, a Jacobo y Juan, y ellos no pudieron, hermano, quedaron impactados, quedaron, hermano, impresionados de la gloria que estaba contenida dentro de él. Por eso Pablo dice: en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por favor, por Dios, iglesia, eso fue en carne. Eso fue en su manifestación más limitada que él había tenido en toda la historia. Porque él era igual a Dios y no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria. Por eso, hermano, estoy convencido que lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo más débil de Dios es el Cordero. Lo más débil de Dios es el Cordero. Lo más débil de Dios es el Cordero. Pero el Cordero es el que quita el pecado del mundo. Gócese un ratico, hermano. Hermano, Dios no le ganó la batalla al diablo con lo más fuerte que tenía. Se lo ganó con lo más débil. Ya tengo que dejar eso ahí, porque si no se me enmochila el mensaje. Ay, que pudiéramos seguir por ahí. Pero, hermano, vea, estamos hablando de Cristo alcanzó su destino. Su destino no era lo que él estaba haciendo en la tierra. Esa no era su estación final. Él tenía que pasar por ahí. Aleluya. Él tenía que pasar por el desierto de la tentación. Él tenía que pasar por el Jordán de la aprobación. Él tenía que pasar por Getsemaní. Él tenía que pasar por el pretorio. Él tenía que pasar por el Calvario. Pero ese no era su destino. Él tenía que morir crucificado, pero ese no era su destino. Él tenía que ser sepultado, pero ese no era su destino. Por eso él les dijo desde el principio: ustedes van a hacer cosas más grandes cuando yo llegue a mi destino. Yo no sé, hermano. Uno tiene que menear la cabeza. Wow. Esto es muy grande. Esto es muy grande. Esto es muy grande. Aleluya. Yo voy al Padre, yo voy al Padre, yo voy al Padre. Por eso el texto es claro. El que descendió del cielo es el mismo que está en el cielo. El que descendió es el mismo que subió por encima de
todas las cosas para llenarlo todo. Aquí entro, hermano, yo no sé, hermano, como decía un predicador, abróchese el cinturón. Porque si usted ha estado tan feliz, y tiene por qué estarlo, con lo que hablamos de él en la carne, en los días de su carne, ¿cómo se ve Cristo a partir de su ascensión? Escuche, ¿cómo lo vio Esteban? ¿Cómo lo vio Esteban? Hechos capítulo 7, versos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del poder de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Hermano, escuche. Dando grandes voces se taparon los oídos, porque lo que estaban escuchando para ellos era una blasfemia, pero para nosotros es la gran revelación. Hermano, veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios y a Jesús ahí envuelto en la gloria de Dios, sentado en el poder de Dios en las alturas. Comienzo a preguntarle: ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el siervo sufriente? Porque ahora lo comienzan a ver en autoridad. Arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Escuche cómo lo vio Pablo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Efesios 4, 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermano, escuche, la profecía se cumplió. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Él atravesó estos cielos 2 veces para manifestarse y para volver a tomar su lugar de gloria. Estos cielos han sido testigos de eso, y las huestes del infierno también. Ellos saben, y si hay que recordárselo, se lo vamos a recordar una vez más esta mañana. ¿Cómo lo vio Juan? Apocalipsis 1, 9 al 18. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Pero estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Le pregunto: ¿dónde quedó el siervo sufriente que vio Isaías? ¿En dónde quedó? Escúcheme esto. Ahora estamos listos para entender lo que dijo Jesús cuando se acercaba a su muerte. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Wow. 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 ¿Estamos entendiendo? Yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Ustedes harán cosas mayores porque yo voy al Padre. Porque voy a mi destino. Por eso fue que Pablo dijo: se humilló hasta lo sumo, pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No olvidemos que Él se despojó de su gloria para venir a salvarnos, pero la retomó después de su resurrección, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Podemos hacer cosas mayores porque Él ya llegó donde estaba el Padre. Escuche, si Él hizo lo que hizo antes de terminar su obra, ¿qué puede hacer después de que la terminó? ¿Estamos agarrando, hermano? Por favor, agárrese de esto. Ahí está el poder de la promesa. Por eso el Señor fue claro: lo que ustedes van a hacer será más grande, será mayor, porque yo todavía estoy aquí, no he llegado a mi destino, pero cuando yo llegue a mi destino, escúcheme, no me quiero quedar con esta parte, hermano. Yo sé que me demoré mucho ahí en ese punto. Significa que el poder del Espíritu del resucitado ha sido recibido. No solo que Él llegó a su destino, sino que ahora derramó de su Espíritu.
El espíritu del resucitado. Yo le pregunto, ¿quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Alguien había recibido ese espíritu? Nunca jamás se había recibido ese espíritu. El espíritu del resucitado. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre. Cuando usted reciba el espíritu del resucitado, el espíritu del resucitado le revelará que él ya llegó a su destino. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso él dijo: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les serán retenidos. Escúcheme. Escúcheme. Yo sé que algunos quieren irse a almorzar, pero escúcheme por favor. La verdad, no les miento, yo no quiero, no he desayunado, pero no quiero ni almuerzo ahora. Uy, me siento lleno con eso. Escúcheme. Número 3. Ustedes van a hacer obras mayores porque el fundamento ya fue consumado. Ya fue consumado. Lo nuevo y grandioso es que nunca antes en la historia del mundo alguien había perdonado por fe en el Cristo ya resucitado. Nadie se había movido en esta dimensión del Cristo resucitado. Nadie se había movido bajo el fundamento del Cristo reinante. Nadie había experimentado la dimensión del Cristo morando en la iglesia. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el hermano Álvaro Torres cuando dice: los del Antiguo Testamento, hermano, anhelaban, añoraban, deseaban ver lo que nosotros estamos viviendo. Toda la salvación hasta ahora había sido por anticipación, por promesas de un redentor venidero. Pero ahora que Jesús ha ido al Padre, ahora Él ha sido crucificado, enterrado, resucitado, exaltado y enviado en el poder del Espíritu Santo. La gran adquisición del perdón por sustitución ha sido consumada de una vez y para siempre. Hermano, nosotros nos estamos moviendo en el consumado es.
Yo siento que por aquí va a haber algo de parte del Espíritu. Usted está viviendo en el consumado es. Usted y yo estamos en el ministerio del consumado es. El fundamento ha sido establecido. Cuando el Señor perdonó los pecados durante su vida terrenal, los perdonó por anticipación. Pero cuando Él vino con su Espíritu a la iglesia, estableció su cuerpo en la tierra. Ahora nosotros no es por anticipado, es con fundamento consumado. El mensaje que predicamos no es el mensaje de un rescate prometido, sino de un rescate pagado, de una propiciación consumada. ¿Entendemos lo que dijo Jesús? Cosas mayores que estas harás. Ay, hermano, por favor, por favor, por favor, por favor, dejemos de ser niños. Por favor, metámonos a esta dimensión, la dimensión del Cristo glorificado. Por eso es que no andamos con crucifijos. No andamos con crucifijos. ¿Para qué? ¿Para qué pesebres? Lo digo sin ironía. Lo digo sin ironía. ¿Para qué pesebres? ¿Para qué crucifijos? Él ya no está ahí. 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 Deje de poner el muñeco en el pesebre. Él pasó por ahí hace mucho tiempo. Y Jesucristo no quiere repetir eso. Él hizo eso una vez y para siempre. Pasó de largo por ahí. Él pasó de largo por ahí. Él pasó de largo por ahí. Sobrenatural. ¿Quién irá?